este vídeo vamos a ver la continuidad en todo R y en un punto. Vamos a ver cómo calcular si una función es continua o no en un punto. F de x va a ser continua en x igual a a si cumple las siguientes tres propiedades. Vamos a tener una propiedad A, otra B y otra C. La primera es que tiene que existir f de a. Es decir, nosotros sustituimos este punto en la función y nos tiene que dar otro número. Un número no nos puede dar infinito. Infinito no es un número real, luego no nos puede dar infinito. La segunda condición es que tiene que existir el límite cuando x tiende a dicho punto A de la función. De nuevo, este límite que exista quiere decir que no nos dé infinito, nos tiene que dar un número real. Y por último, la tercera condición es que f de a tiene que ser igual al límite cuando x tiende a de la función. Es decir, existe esto, y una vez que ya he comprobado que existen los dos, tienen que ser iguales. Si se cumplen estas tres condiciones, f de x es continua en dicho punto A. Vamos a ver ahora las funciones que conocemos, una por una, donde van a ser continuas. La primera, la más sencilla, son los polinomios. Son de la forma un número por x elevado a un número, más bx elevado a n-1, más puntos suspensivos y el término independiente m. Este polinomio va a ser continuo siempre, es decir, va a ser continuo en todo R. El segundo tipo de función son las racionales. Las voy a representar como una fracción en la que el numerador va a ser una función y el denominador va a ser otra función. Esta fracción, por tanto, va a ser continua si solo si se cumple que el denominador es distinto de 0. Es decir, nosotros hacemos el denominador a 0, lo igualamos a 0, resolvemos esta ecuación y todos aquellos puntos que nos salgan al resolver esta ecuación los tenemos que quitar. Es decir, va a ser continua en todos estos puntos en R menos g de x igual a 0. El tercer tipo va a ser los radicales, es decir, una función en la que tenemos raíces. Vamos a separar en dos tipos, dependiendo del índice. Por ejemplo, si tenemos el índice par, que es de la forma 2 por n, ya que un número multiplicado por 2 siempre nos va a dar un número par. Nosotros cuando hacíamos una raíz cuadrada, por ejemplo, una raíz cuadrada tiene índice par. Teníamos que tener cuidado con lo que había dentro. Si lo que había dentro era un número negativo, no tenía solución. Es decir, la raíz cuadrada de menos 3 no tiene solución real. Luego va a ser continua si solo si f de x es mayor o igual que 0. 0 también nos sirve, ya que la raíz de cualquier índice de 0 es 0. Ahora veamos qué pasa con una función que tiene el índice impar. Es decir, es un índice de la forma 2n más 1. Esto siempre va a ser un número impar, ya que al n lo estoy multiplicando por 2, luego me queda un número par, y un número par, siempre que le sumo 1, me sale un número impar. Luego esta función va a ser continua si solo si f de x es continua. ¿Por qué? Ya que el índice impar aquí no me está diciendo nada, no me está poniendo trabas para ver si esta función es continua o no, sino que simplemente
tengo que ver si la función que tengo dentro es continua o no. El cuarto tipo van a ser los logaritmos. Los logaritmos no son continuos en todo R, ya que no existen cuando lo que tenemos dentro del logaritmo es un número negativo o cero. El logaritmo se nos puede presentar como logaritmo en cualquier base, me da igual en qué base, base b por ejemplo, de una función. Entonces, esto va a ser continuo si solo si la función que tengo dentro, f de x, es positiva, estrictamente mayor que 0. No me vale como en este caso que sea igual a 0. Luego, que me piden ver si esta función es continua, pues tengo que hacer f de x mayor que 0 y en todos los puntos en el intervalo donde esta función sea mayor que 0 es donde es continua. El quinto caso son las exponenciales. Las exponenciales son del tipo un número a, por ejemplo, elevado a una función, f de x. Entonces, esto va a ser continuo si solo si la función de arriba es continua. La exponencial es continua en todo R. Quiero decir con ello que el que tengamos un número elevado a una función, eso no implica nada. Es decir, imaginaos que tengo una función, es x al cuadrado más 3. Pues un número elevado a x al cuadrado más 3 va a seguir siendo continuo. El problema va a estar en esa función que tengo en el exponente, porque luego podemos encontrarnos que una es... tenemos en una misma función tenemos dos tipos, por ejemplo, puedo tener la composición de una racional y una exponencial. En este ejemplo, puedo tener 3 elevado a 1 partido por x. Ese 1 partido por x es una función racional. Luego tengo que ver que esa función sea continua. El sexto caso son las funciones trigonométricas. Es igual que las exponenciales. Hacer el seno de una función no me afecta nada para ver si la función es continua. Es decir, el seno, por ejemplo, de una función, igual que estoy poniendo el seno, puede ser el coseno. El seno de una función es continua si solo si la función de dentro es continua. Vamos a ver, porque la tangente, si os fijáis, la tangente de una función es el seno partido por el coseno. Y aquí ya son dos funciones trigonométricas, pero tenemos una fracción. Luego, cuando esto se haga 0, la tangente no va a ser continua. Entonces tendríamos que, aparte de una trigonométrica, vamos a tener una racional. Y el último caso, el caso 7, son las funciones tipo arco. Arco tangente, arco seno y arco coseno. Por ejemplo, el arco tangente. El arco tangente de una función va a ser continuo siempre, es decir, aplicar arco tangente a una función no va a afectar a la continuidad, salvo que esa función sea discontinua en algunos puntos. Luego tendremos que ver dónde es continua la función de dentro.